Este segmento es presentado por Sport City, fans de tu salud, y Kisi Sportif, vistiendo a los mejores deportistas de Guatemala. Estamos en nuestro segmento de entreno. Ya se encuentra con nosotros nuestro invitado de esta semana, el psicólogo clínico y deportivo y adicional coach de vida, Maynor Marroquín. Maynor, bienvenido a la Red Fit. Un gusto tenerte nuevamente como invitado dentro de nuestro segmento de entreno de esta semana. Te agradecemos como siempre el tiempo, Maynor. No, a ustedes siempre gracias por la invitación. Aquí estamos para contribuir en cualquier tema que ustedes gusten, así que vos mandás. Muchas gracias, Maynor. Como siempre, pues va a ser un gusto platicar este ratito con vos. Te cuento que nos gustaría hablar dentro de nuestro segmento de entreno esta semana. Claro. Aprovechando ahí tu especialidad, Maynor, aprovechando que sos psicólogo deportivo. Por ahí escogimos algunas preguntas que nos han llegado a través de nuestras redes sociales relacionadas con este tema, Maynor. Y pues ahí con la ayuda de tus conocimientos vamos a estarle tratando de resolver a la gente, ¿te parece? Perfecto, será un gusto. Gracias, Maynor. La primera pregunta que tenemos, Maynor, dice: ¿cuál es el papel de un psicólogo deportivo en el rendimiento y bienestar de los atletas? Claro, mira, es un papel bien importante. Siempre hay que tener claro que el papel más importante es el del atleta. Claro. Pero el atleta, como todo ser humano, tiene sus virtudes y tiene sus falencias. Y como psicólogos deportivos lo que se hace primero es crear un perfil psicológico. Okay. Eso quiere decir que se utilizan las herramientas de una entrevista, de evaluaciones psicométricas, de tests. Se observa al atleta en sus entrenamientos para saber dónde están sus fortalezas y dónde están sus oportunidades. Okay. Desde un inicio quitamos la palabra sus fallos o sus errores, porque es una palabra que en plena competencia muchas veces se recuerda y eso resta importancia o resta fuerza a la hora de competir. Entonces vemos las oportunidades de mejora que tiene, como también sus fortalezas, que eso es fundamental. Lo segundo es que el atleta debe sentirse en la total libertad de ir a comentar lo que quiera cuando está con el psicólogo deportivo, porque el psicólogo deportivo jamás juzga. Okay. Lo que hace es escucharte. Y en terapia muchas veces te das cuenta que la gente ya sale muy liberada o con una menor carga después de haberse expresado. Y aquí no solo nos enfocamos en la parte deportiva, que evidentemente es lo más importante, claro, sino también en otros aspectos como por ejemplo esas voces de figuras importantes que el atleta pueda tener para a favor o en contra. Que es increíble que muchas veces en momentos cruciales de una competencia el atleta recuerda la voz negativa o positiva de mamá o papá, de un catedrático, de un instructor o de un familiar. Cuando nosotros abordamos esos puntos, quitamos peso de encima que nos va a ayudar a lograr la meta que estamos buscando. Ok, súper, buenísimo. La segunda pregunta, Maynor, va enfocada precisamente en eso, ya en cuando el atleta le toca competir, Maynor, y dice: ¿cómo ayudar a un atleta a manejar la presión? Muchas veces previo a una competencia, pues el atleta experimenta bastante presión, ansias, nerviosismo. Sí, mira, dentro de todo el proceso se le dan herramientas. Las herramientas no solo es lo técnico de saber correr, de tener una mejor postura, de saber cuánto levantar en pesas, etcétera, sino también es cómo manejar esa presión, esa ansiedad y esos pensamientos. Entonces lo que se hace es brindarle una gama de herramientas que no es para que las utilices solo en ese momento, sino como todo en la vida necesita practicarlas con tiempo de anticipación para que la mente ya sepa cómo trabajarlas en el momento preciso. ¿Te imaginas tú como competidor en atletismo tener al lado a un competidor como Usain Bolt y que sabes que indudablemente corre bastante rápido y cuántas medallas y tú sentirte a tu mismo nivel? Eso se practica mentalmente. ¿Por qué? Porque la mente jamás diferencia entre si lo que tú le estás diciendo es real o no. La mente solo absorbe. Entonces, cuando tú con el tiempo aprendes a retroalimentarte positivamente, constantemente, llegas al lugar sintiendo que puedes ganarle a Usain Bolt. Incluso hay una frase que utilizamos mucho los psicólogos deportivos y es: jamás camines tratando de demostrar quién es el rey. Entra caminando como que te venga del norte quién es el rey. Claro. Eso quiere decir que vas con fortaleza, pero esa fortaleza no solo es física, que la desarrollas en los entrenamientos, sino también es mental, que es mucho más importante. Es la que nos ayuda a dar a esa milla extra normalmente. Bien importante esto de saber manejar la presión, saber manejar el nerviosismo, la ansiedad antes de una competencia, Maynor, porque muchas veces estos sentimientos
los empezamos a experimentar previa a una competencia, por ejemplo la noche previa, y por ahí el atleta esa noche debe de descansar, lógicamente para estar listo para competir el día siguiente. Entonces, bien importante incluso para el descanso del atleta, ¿verdad? Totalmente, mira, como todo en la vida, como psicólogos deportivos o coaches deportivos, se ayuda al atleta a que todo lo que le sucede lo puede utilizar como gasolina a su favor o como algo en contra. Entonces la presión, cuando la aprendes a manejar a tu favor, es un motor adicional para lograr muchas cosas. Por supuesto, también se le enseña mucho a manejar mentalmente cuándo es el momento de relajarse y cuándo es el momento de esa presión asumirla a favor. Tú puedes ver una manifestación y echarle pestes a la manifestación o poner música relajante e indudablemente ir más tranquilo en el tráfico. Igual es con un atleta. Aprende a manejar la presión diciendo, ok, yo vengo a ganar y le voy a ganar al mejor, o te asusta. Y como coach deportivos o psicólogos deportivos, la orientación es que lo asuma a favor, indudablemente. Ok, súper. La siguiente pregunta, Minor, dice, ¿cómo se maneja la recuperación de un atleta después de una derrota, Minor? Antes de decirte que cómo se hace la recuperación, se le prepara al atleta porque la derrota es una opción. Y no solo porque hayan competidores mejores que él, sino por factores externos que también puedan influir. Recuerdo que hace muchos años atrás se cuenta la historia de una maratón donde el cierre era en Alemania. Y el atleta que iba en primer lugar entra al estadio, a Múnich, en primer lugar, pero ya cansado y desorientado, y agarra al revés. Agarra al contrario donde tenía que correr para la meta, y a pesar de que el público y la gente que estaba ahí le gritaba que corriera hacia el otro lado, él desvaneció. Corrió al revés y obviamente llegó en segundo o tercer lugar. Al tiempo le hicieron un homenaje y le dieron la oportunidad de que diera la última vuelta en la dirección correcta y fue una ovación para él. Pero eso es un factor claro, que no nos esperamos. Claro. Él estaba preparado para ganar y entró en primer lugar al último tramo. Se desorientó y falló. El atleta tiene que entender que perder es una opción. Y cuando tú aceptas de que perder es una opción, ya no te da miedo. Y al no tener miedo tienes un plus. Pero eso se trabaja psicológicamente. No se puede ir a improvisar si te da miedo algo, no. Te tienes que mentalizar. Jamás pensando en que vas a perder, pero de que la posibilidad existe por X factor, sí es bueno, porque entonces tú asumes que vas a dar lo mejor y que de ti depende esa parte. Que hay un porcentaje que ya no depende de ti. Sí, es que son cosas del deporte, ¿verdad, Minor? El deporte te regala momentos muy bonitos, pero también dentro del deporte van a haber momentos complicados, momentos difíciles. Te pongo el caso también de la gente que juega deportes de conjunto. Por ahí quizás un portero que por un error le anoten gol y pierda a su equipo. Por ahí un delantero que le toque patear un penal en una final, lo hemos visto, claro, falla y quizás porque falló el penal, su equipo pierde el partido, incluso pierde un campeonato. Entonces esos momentos son difíciles de superar, ¿verdad, man? Son difíciles de superar en un inicio, pero como te decía anteriormente, cuando aprendes a mentalizar al atleta de que es una opción, indudablemente el atleta lo aprende a mejorar. Por ejemplo, una de las contribuciones del psicólogo deportivo es que te acompaña, por ejemplo, a un partido de fútbol. Okay. En la final de un campeonato y tú eras el portero y te meten el gol final o fallas el penal decisivo. Cuando tú ves a tu atleta que cómo lo vive y cómo lo sufre, lo aprendes a mentalizar a cómo mejorar, a cómo superar esos momentos, porque como todo en la vida, el fracaso no existe, sino existe un aprendizaje si así lo quieres ver. Y para saborear la victoria muchas veces tienes que saborear primero la derrota, y para lograr la paz primero tienes que ir a la guerra. Entonces cuando el atleta entiende esa parte y aprende a asumir todo lo que vive para positivo, no solo lleva una fuerza física, sino una fuerza mental para oponerse a cualquier adversidad que le pueda llegar, que nos sucede a todos en la vida. Esa es la diferencia entre un atleta que se prepara con un coach deportivo o un psicólogo deportivo a alguien que solo va a competir. Hay una fortaleza que sí es bien importante. Recuerdo hace muchos años atrás, en un campeonato en México, yo jugué fútbol con la selección de la Landívar, de la Rafael Landívar, y nosotros llevábamos nuestro entrenador. Pero un equipo de México, el de DF, llevaba su preparador físico, llevaba su psicólogo, llevaba su entrenador. Entonces había una diferencia. Claro. Había una diferencia porque la mentalidad es otra. Entonces, la parte que se trabaja a nivel coach deportivo, psicólogo deportivo, contribuye mucho, eso sí, como todo,
el atleta tiene que estar dispuesto a absorber todos esos conocimientos y tomar la mejor dirección, porque algo que como psicólogos deportivos tenemos claros es que nosotros tenemos una linterna que ayuda a ver otras opciones, otros caminos para mejora, pero la decisión final de querer mejorar o no siempre va a ser del paciente, del cliente o del atleta, porque es su vida y no puede depender de la decisión de un psicólogo. Sí, buenísimo. Y por último, pues dejar el comentario de que para un atleta, para un deportista, sin importar el deporte que practique, tan importante es que se fortalezca físicamente y también fortalezca sus habilidades dentro del deporte que practique, como importante es que se fortalezca a nivel mental, ¿verdad, Maynor? Juega quizás un papel similar a tu fortaleza física, ¿verdad? La verdad es que estadísticamente juega un papel mucho más importante. Incluso te digo, en las grandes empresas a nivel mundial se invierte más en la parte emocional y mental que en la parte técnico, porque en la parte técnica te dan 2 meses de prueba para que tú aprendas a desenvolver un trabajo. Pero la parte emocional es cómo vas a llegar a una competencia que le pasa a grandes deportistas y te anuncian que tu papá falleció un día antes. Claro. Y tienes que jugar al día siguiente una final de la Champions y no vas a poder enterrar a tu papá y tienes que rendir al 1000%. Claro. Entonces, aprender a manejar esa parte, te diría, es mucho más importante que la parte física, porque lo físico lo logras desarrollar con el tiempo y lo mental es lo que te va a durar para toda la vida. Y una contribución más que hace el psicólogo deportivo es que se involucra con tus demás entrenadores para que vayan en la misma línea. De nada serviría que yo trabaje mucha motivación y cómo trabajar bajo presión si el coach le mete demasiada presión y no la va a poder manejar o le contribuye a mucha ansiedad. Entonces, esa parte del conjunto es muy importante. Súper. Pues un gusto, como siempre, Maynor, el haber estado platicando con vos este ratito. Si nos puedes recordar cómo apareces en redes sociales, Maynor, para que las coloquemos ahí en pantalla. Claro que sí, tanto en Instagram como en TikTok, que estoy como Punto de Quiebre, ahí aparece mi rostro, así que no hay pierde. Súper, ahí la vamos a estar colocando en pantalla. Te agradecemos nuevamente el tiempo, Maynor, fue un gusto. Muy amable, gracias. Este fue nuestro segmento de entreno. Continuamos con más. Este segmento fue presentado por Sport City, fans de tu salud, y Kisi Sportif, vistiendo a los mejores deportistas de Guatemala.